Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. ¿Cómo dice? Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, el versículo 1. ¿Cómo dice, hermano? Otra vez, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pueden sentarse, sean tan amables. Bueno, esta es la sexta parte que está relacionada con la doctrina ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que dijimos que estamos estudiando qué? Doctrinas ¿qué? Fundamentales de la iglesia. ¿No les gustó o sí? ¿Sí les parece importante? Ah, bueno. Entonces, gracias. Dones de ministerio a la iglesia y para el mundo. Aparece aquí dones de qué? Dones, plural. Recuerden lo que dije alguna vez, que no se puede decir que los dones son 7 o que los dones son 9 o que los dones son 21, porque los dones del Espíritu Santo no tienen número. Solamente en este campo de la salud, observe que no es un don para todas las enfermedades. ¿O sí? No. Así como el cardiólogo no le trata a usted el problema del oído, y como el reumatólogo no le trata a usted el problema de la piel, porque cada uno se especializa en una de esas áreas, así el Espíritu Santo tiene para cada enfermedad un don. Precisamente me llegó esta semana un mensaje importante de alguna parte del mundo que me decía: por favor, oremos por China. ¿No les parece importante orar por China? Esa gente está en una situación muy difícil. Están encerrados, están siendo marginados. ¿Cómo se llama? Excluidos, es que se dice. Discriminados de alguna manera, porque se ha levantado un famoso, ¿cómo? El famoso coronavirus, que dicen que es porque consumen ¿qué? Yo escuché esta mañana una noticia científica que no es por eso. No, es por otra clase de animal, pero que aún no está comprobado y lo están investigando. Un animal muy similar al que nosotros conocemos, no sé cómo lo llamarán por acá. En mi tierra se llama gurre. No sé cómo lo llamarán por acá. O armadillo, pues. Sí, solo que este que mostraron, que estaba mostrando hoy, que miré, tiene una cola más larga y es llena de conchas. Y dice que es un plato típico de la China, pero que tampoco está comprobado que sí sea eso. En mi pequeñez y en mi pequeño cerebro se me ocurre que de pronto no es de ninguna comida, sino un agente químico, porque hay algún empresario que quiere producir vacunas para enriquecerse a costa de el dolor de los demás, que eso no es extraño en un mundo donde la ciencia
busca todos los días hacer que se produzcan productos que la gente tenga necesidad de consumirlo y que aparte de eso, pues se pueda dar una devastación porque hay mucha gente en el mundo. Ya van para 1000 los registrados. No sabemos a dónde va a llegar. Puede que le toque a la puerta de su casa, pero no se vaya a preocupar por ese coronavirus. En mi caso personal, yo no le tengo miedo. Que el pastor Carlos tiene coronavirus, ¿cuál es el problema? Lo más grave que le puede pasar es que ¿qué? ¿Y qué? ¿Y los que no tienen eso no se van a morir? Entonces, ¿cuál es el problema? El que habita el abrigo del Altísimo, ¿qué? Así que no se preocupe por el coronavirus. Tenemos a nuestro sanador que se llama algo que es bueno aclarar, lo que les estaba comentando con respecto a alguna situación química es una suposición personal, tampoco es algo comprobado. Se me ocurre pensar porque en un mundo donde la ciencia avanza y donde hay tantos intereses de una y de otra parte, pues cualquier cosa se puede esperar. Lo que sí sé es que por grave que sea el problema, aquí está la solución. Yo creo que Dios puede sanar a una persona que tenga ese virus. Cualquier pandemia que se levante, Dios ya tiene la solución. Aclaro, si lo tiene para vivir. ¿Escuchó eso? Porque si Dios dice lo necesito, hasta se cae de la cama y el tipo se muere. Hay que aprender a ser reales, a dejar de mantener tanta disfraz en la tierra, tanta farsa. Hay que aceptar una realidad. Según el capítulo 14 del libro de Job, Dios le dio límites a los días del hombre, los cuales el hombre no traspasará. Si está con Dios. Porque si el hombre no está con Dios, él también dice la Biblia, el impío acorta su vida a la mitad del tiempo. Entonces usted va a un cementerio y la mayoría de los, ¿cómo se llama? De las lápidas esas, muestran al muerto y hace uno la comparación y son de 18, 20, 30 años. Pero pregunte cómo vivían y por qué y qué sucedió. Y un alto porcentaje es porque ellos mismos ¿qué? Fueron a buscar la muerte. Pero cuando el hombre está en las manos de Dios, no se va a morir cuando el diablo quiera, cuando la gente quiera. Se va a morir es cuando Dios lo decida. Y cuando Dios lo decida, no habrá oración, no habrá nada ni nadie que lo impida, porque Él es el dueño de la vida, ¿cierto? Entonces si Él decide que uno se vaya joven y el otro se vaya de más edad, pues no es porque los médicos, que uno escucha hasta gente demandando a los médicos, ¿no? ¿Cuántos años tenía tu abuelo? 85, pero se murió por el descuido de los médicos. Oh, ya llevaba 5 de ñapa. En los robustos son 80, dice. Y con mucha molestia. Y demandan al hospital, al Estado, porque supuestamente, pero una persona de 80, 90 años, pues hombre, casi creo que ya era el tiempo, ¿no? Lo que sí debe de quedarle claro al creyente es que en estos dones de sanidades se encuentran todas las especialidades de la medicina, las que existen y las que aparecerán. Porque hay algo que debe de quedarnos claro, y es que a Dios nadie lo toma por sorpresa. A Dios nadie lo toma por sorpresa.
en la presencia, en el conocimiento de Dios, antes de la fundación del mundo, Él ya sabía del problema que tiene la sociedad hoy. Y también sabía que usted iba a venir a esta escuela dominical. Ok, Él sabe todo, Él conoce todo. Gloria a Dios. Y esos dones tienen una finalidad, y es para la iglesia y para el mundo. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay momentos donde los cristianos piden oración por problemas serios que inclusive la ciencia no da, y Dios ha levantado a esa persona. Como también se ha orado por personas que no conocen de Dios, y Dios ha hecho el milagro. Entonces es bueno que tengamos en cuenta que los dones están en la iglesia y que hay algo muy importante, y es que tienen una finalidad. Sobre todo el don de profecía, que era edificación, exhortación y consolación. Dice, es un plural que muestra la infinidad y la misericordia de Dios, proveyendo en ellos todas las soluciones para las diferentes pandemias que padece el ser humano. Isaías en el capítulo 53, léanlo. Ciertamente Él llevó ¿qué? ¿Cuántas? Todas nuestras. Y sufrió todos nuestros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga ¿qué? Así que la sanidad, más, ojo, que un proyecto al futuro, es un proyecto hecho ya en el pasado que beneficia a los del futuro. La Biblia no dice que por su llaga seremos, fuimos. Por eso cuando ores, no estés pensando que Dios va, ya Dios hizo. Lo que yo tengo que hacer es recibir esa obra que ya fue hecha. Así como mi salvación no será, ya fue. ¿Y qué impide para que mi salvación se dé o mi sanidad se dé? Que yo crea que esa obra cobra vigencia hoy. Eso es lo único que estorba que eso se dé, que yo no pueda creer que la obra de Cristo está vigente. Y me encanta lo que dice Apocalipsis capítulo 5. Si usted mira bien, encuentra que en la visión de Juan, él vio un cordero en pie, inmolado, y lo ha visto 90 años después de la muerte del Cristo. Y usted dice, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, debería decir equivalente al pasado, pero él lo vio en pie, vigente, ya. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que la obra de Cristo tiene una particularidad, a diferencia de la penicilina. En la Segunda Guerra Mundial se pensó que la enfermedad de transmisión sexual, como las venerias y otras, se pensaba que se había erradicado, y resulta que llegó el momento donde la penicilina no funcionó. Pero cuando hablamos de la obra de Cristo, esa funcionaba, funciona y funcionará. Porque Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. ¿Cuándo? Hoy. Así que el Dios que salvó a Pablo de morir de la mordedura de una serpiente en la isla de Malta, es el Dios que lo puede salvar a usted hoy. Y si mañana sus hijos tuviesen la misma suerte, Dios hará lo mismo. Porque aquí puede cambiar lo que sea, pero Dios no cambia. Dios no cambia. ¿Escucharon? Dios no cambia. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Y qué es lo que dice el profeta
Dios a través de Malaquías: porque yo Jehová no cambio. Por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La maldad, el pecado era tal que merecían desaparecer. Pero como Dios no cambia, ¿y a qué se refiere? A que Él es misericordioso, que no le paga al hombre conforme a sus transgresiones, sino conforme a su misericordia. Alaben al Señor, hermanos. Entonces aquí en esto podemos estar convencidos que no hay virus, no hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Que la ciencia no sabe cómo se llama, pero en el conocimiento anticipado de Dios sí sabe cómo se llama, cuál es el origen y cuál es la solución. Para Dios no hay nada. Así que aquí solamente hay que tener en cuenta el texto que dijo Jesús: cree solamente. Dones de ministerio a la iglesia y para el mundo. Don de hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Es la alteración del orden natural de las cosas. Ejemplo: Jesús convierte el agua en vino. Maldice la higuera y ella se seca instantáneamente. ¿Qué diferencia hay entre el milagro y una sanidad? Que la sanidad es progresiva, el milagro es instantáneo. Una cosa es que yo ore por un enfermo y le diga: hermano, váyase, que ya el Señor lo sanó. Y mañana vaya y yo le pregunte: hermano, ¿cómo sigue? Hermano, he mejorado. Y a los 8 días le digo: hermano, ¿y cómo está? Yo estoy en un 90% bien. Eso está diciendo que la sanidad ha ido en progreso. ¿Sí? Yo fui al médico porque tenía un problema, y entonces él me ha mandado un medicamento y me ha dicho: después de que usted consuma 3 cápsulas de esta, usted va a ver la mejoría. Dijo él. Claro, porque debe de ir un proceso. Pero Dios, cuando se trata del don de hacer milagros, ese funciona instantáneo. Ejemplo: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró para que no lloviera y no llovió. Y un día, después de 3 años y medio, volvió a orar para que Dios enviara la lluvia y vino la lluvia. Así obra el don de hacer milagros. Un milagro no necesariamente tiene que ver con aquellas cosas que nos producen bienestar. También puede ser en la parte negativa. Un milagro se dio en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Ananías y Zafira habían sustraído de algo que no les correspondía y quisieron engañar a Pedro. Y el Espíritu Santo le mostró a Pedro que estos estaban mintiendo. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Y de una vez murió. Y apenas salían del lugar los que habían llevado los que han llevado a enterrar a Ananías, cuando entró Zafira y le dice Pedro: Zafira, ¿es cierto que vendiste la propiedad en tanto? Sí, Señor. ¿Y usted por qué consintió con su marido en mentir al Espíritu Santo? He ahí los pies de los que enterraron a tu esposo, ellos te enterrarán a ti. Y ahí mismo murió. Cuando hablo de esa manera, lo hago con razón a lo que menciona el Evangelio. Cuando Jesús va por el camino, encuentra una higuera muy frondosa y va a buscar fruto y no halló. ¿Y qué dijo él? La maldijo. Y de una vez la higuera, ¿qué? El milagro debía haber sido diferente, ¿cierto? ¿Cuál? De una vez aparezca. Como el milagro de la pesca milagrosa. Toda la noche están pescando, ¿verdad? Y no encuentran nada. Pero viene Jesús,
y les dice pues que si tienen algo de comer. Ellos dicen: no hay nada porque no hemos pescado. Yo: tiren la red a la derecha. Señor, toda la noche, pero en tu palabra echaré la red. Y se llenó de peces de tal manera que daba lidia sacarla. Eso se llama alaben al que hace maravillas y milagros. Es bueno que usted también comprenda que estos dones de sanidades y de hacer milagros, como los otros dones, no están en las escrituras con el objeto de colocar en un pedestal a la persona que Dios usa en un momento determinado. ¿Usted se imagina? Fui y le impuse las manos a un tipo que le faltaba una mano y de una vez le apareció la mano. O fui y oré por una persona que tenía SIDA y de una vez se sanó. Y entonces comienzan los hermanos a llamar: traigan el hermano milagrero. Oye, me dio tristeza de un presunto cristiano que dijo que tenían que traer al fulano de tal de no sé dónde, que ese sí tenía el don de sanidad. O sea que el don de sanidad está guardado en una caja y Dios se lo entregó a un individuo y nadie más tiene acceso a él. El Dios que yo tengo no es así. Él es generoso y los dones están aquí en esta mañana y pueden obrarse en el momento que Él lo determine. Pero esos fenómenos se dan porque la gente no ha podido crecer en el conocimiento del Dios que adora. Así que les quiero decir la verdad. Yo estoy seguro, no es sugestión, seguro, convencido, que si usted está grave en su casa y su esposa ora por usted, siendo una mujer fiel, o él ora por usted, señora, o ora por su hijo, yo sé que el don de sanidad se hace presente ahí. No fue el pastor, pero el Espíritu Santo estaba ahí. ¿Cierto? El Espíritu Santo no está limitado a un solo individuo, como pensaba o como se daba en el Antiguo Testamento. Escrito está: lo derramaré sobre mis siervos y sobre las siervas, sobre toda carne, sobre los hijos y sobre las hijas, sobre los ancianos, sobre los jóvenes. Es decir, que Dios tiene una provisión a su alcance. ¿Qué necesita usted para obtenerlo? Creer como dice la Escritura. ¿Por qué no se dan muchas cosas en nuestra vida? Porque nosotros creemos como dijo el teólogo, o como me contó el abuelo, o como dice el libro, pero no cree como Dios dice. Pero si usted puede creerle a Dios como Él enseña en su palabra, no hay montaña, no hay pestilencia, no hay demonio, no hay infierno que pueda resistirse ante la autoridad dada por Dios a cualquiera de sus hijos. Alaben el nombre de Cristo. Don de profecía. Recuerde que en el don de profecía hay una diferencia entre la profecía como oficio, profecía como ministerio y profecía como don. Y es necesario hacer la salvedad en el sentido de que la profecía no es predecir el futuro. Eso lo hacen los adivinos y no heredarán el reino de Dios. La profecía es, si nos vamos al campo de oficio profético, entonces hablemos de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, Juan el Bautista y Elías y
etcétera. Eran profetas de oficio, eran circunstanciales. Si ustedes miran el libro de Ezequiel, van a encontrar que ellos solo profetizaban en el momento que el Espíritu de Dios venía para usarlos a fin de llevarle un mensaje al pueblo. El profeta de oficio era ese instrumento que Dios tenía a través del cual le hablaba al pueblo. Y tenía su mensaje tres aspectos. Uno, denunciar el pecado. Dos, hacer saber la consecuencia del pecado, o sea, el juicio. Y tres, la solución, que era el arrepentimiento. Ese es el mensaje profético. Así funcionaban los profetas de oficio. Cuando hablamos del ministerio profético, entonces ya estamos hablando de algo que no es circunstancial, que es permanente. Y se trata del hombre o de la mujer que Dios en un momento dado le da la oportunidad, sin haberse ido de él. Porque hay una diferencia entre ellos y los cristianos de hoy. El Espíritu Santo venía sobre el profeta, decía lo que iba a decir y él se volvía a su ganadería. Así de sencillo. Y de pronto estaba por allá y Dios tenía un mensaje para el pueblo, lo usaba otra vez y él iba y le decía al pueblo el porqué, el problema y el porqué del problema y las consecuencias, pero también las posibilidades. Sí. El ministerio, que ya aparece como un don ministerial en Efesios capítulo 4, que ya lo estuvimos estudiando inclusive, pues entonces ya ese tiene que ver con estar transmitiendo permanentemente, no lo que se le ocurra o lo que el individuo espera que se dé, sino que ya tiene la palabra profética. Entonces, cuando yo leo aquí, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Yo no tengo que esperar que el Espíritu Santo me dé esa revelación. Ya está escrita. Lo que yo tengo que hacer es hacérsela saber a ustedes. Esa es la diferencia que hay entre el oficio profético y el ministerio. Pero cuando hablamos del don de profecía, ya ahí sí hay algo muy interesante. Se refiere a ¿qué? A una variedad de mensajes espontáneos, inspirados por el Espíritu Santo en una lengua conocida para el que habla y los que escuchan. Pero el que profetiza dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Quiero detenerme un poquito ahí, porque hubo una discusión en la iglesia de Corinto, como la discusión que se ha dado en la iglesia en Colombia. Y es que allá solo era importante hablar en lenguas, y todo cristiano que no hablara en lenguas supuestamente no tenía el Espíritu de Dios. A tal estado que le dieron una preponderancia al don de hablar en lenguas que desplazó a todos los dones. Porque eso era emotivo, mantenía a la iglesia en un continuo avivamiento, pero salían sin edificación. Yo recuerdo que hace muchos años que uno iba a un culto y había un movimiento tan grande y todos hablaban en lenguas, y hermano, estuvo tan lindo el culto que no hubo predicación. Eso es lo que decían. No sé si algunos acordarán ese tiempo. Pero ¿sí se edificaron? No. ¿Por qué no se edificaron? Porque no hubo palabra que les enseñara cuál debe de ser el proceder del cristiano. Pablo, tratando de abrirle la conciencia a los cristianos, les dice: es importante que hablen en lenguas, pero es más importante que profeticen. Entonces dice, ¿por qué? Porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Es decir, sentí a Dios, sentí el gozo de su espíritu, me regocijé en él, salí fortalecido. Pero los que estaban alrededor, si no entendían su lengua, ¿qué decían? Loco, está desubicado, no sabe dónde está parado.
A cambio que si hablaba en el idioma del pueblo, por el don del Espíritu Santo, les despertaba la conciencia y al final ellos tenían que reconocer que Dios estaba ahí. Alaben al Señor, hermano. Entonces, cuando hablamos del don de profecía, no tiene nada que ver ni con el oficio ni con el ministerio, sino que un día cualquiera, en una circunstancia determinada, Dios requiere traer un mensaje que no está escrito. Él usará a la persona. En una iglesia en el Valle, donde nosotros fuimos pastores, en el pasado hubo una iglesia muy numerosa, tan grande como esta, pero se ha desatado una persecución contra la iglesia, no pequeña. Y en un culto como hoy estaban los hermanos felices, gozosos, cantando, alabando a Dios. El Espíritu de Dios tenía esa iglesia movida. De repente alguien se ha levantado de la banca y ha comenzado a profetizar. El Espíritu Santo dice que salgan de aquí urgente. Y a algunos les llamó la atención y se fueron. De repente se levanta otro y dice lo mismo. El Espíritu Santo les dice que huyan de aquí urgente. Dice que ese mensaje pasó unas 3 veces y un gran grupo de hermanos se fue, entendieron el mensaje. Los que se quedaron llegaron y los asesinaron. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Espíritu Santo les habló en un momento, pero hubo unos que escucharon y otros que no. Entonces, el Espíritu Santo, el don de profecía, funciona según las circunstancias. Hay que establecer también las diferencias de los profetas, porque ahora hay iglesias expertas en profecía, ¿no? La profecía al oído, te vas a ganar el baloto. Y al otro día con el asadón al hombro, vas a ser alcalde de Bogotá y se va a morir de viejo y nunca lo va a lograr. Porque son tonterías, brujería, mentira del diablo. En razón a ese fenómeno que se dio en el primer siglo, que incluso trajo problemas en la iglesia. Cuando usted lee el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses, usted encuentra una explicación muy interesante. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadla toda y retened lo bueno. ¿Qué fue lo que pasó en Tesalónica? Que como no tenían la palabra escrita, entonces la iglesia se reunía a esperar que Dios les mandara un telegrama a través del don de profecía. Y sucedía que a veces venía por el Espíritu Santo mensaje verdadero, pero habían otros que se autosugestionaban y querían hacerle ver a la gente que era el Espíritu Santo y resulta que los engañaban. Eso trajo una consecuencia en la iglesia, de tal manera que alguien le escribe a Pablo y Pablo se da cuenta que la iglesia en Tesalónica ya no quieren saber nada del Espíritu Santo, porque ellos dicen, bueno, si el asunto del Espíritu Santo es tan esencial en el cristiano y resulta que esperando en esa manifestación del Espíritu Santo viene un espíritu falso y lo engaña a uno, pues entonces no más Espíritu Santo aquí, vivamos la vida normal, descompliquémonos, no más Espíritu Santo, no más profecía aquí. Entonces Pablo le dijo, un momentico, no manejen extremos, no menosprecien la profecía. Ya había caído en desprestigio la profecía. ¿Por qué? Porque habían unos que eran cazadores de errores y entonces salían por allá y veían al hermano Abraham fumando, y entonces venían por la noche a decir, el Espíritu Santo huele a humo, Abraham fuma, dice el Espíritu Santo. Entonces se volvió una charlatanería.
que generó confusión en la iglesia. Y los cristianos llegaron a pensar que de a veces recibir de Dios y a veces un mensaje equivocado, dijeron, lo mejor es acabar de raíz con este problema. No más. Entonces Pablo se da cuenta y le dice, un momentico, no menosprecien la profecía. Examínenla. No apaguen al Espíritu Santo. Es decir, denle libertad al Espíritu Santo. No restringan el movimiento del Espíritu Santo. Lo que pasa es que ustedes tienen que ser inteligentes. Y esa inteligencia la deben de utilizar cuando escuchan y establecen la diferencia. Si el mensaje que escuchan se ajusta a los postulados apostólicos o son simplemente la invención de uno que se comió unos frijoles trasnochados. Yo se lo digo porque como pastor hemos tenido experiencias. Estaba en una iglesia y una hermana se ha arrodillado ahí a orar y de pronto resulta que profetizando y entonces yo la llamé y la senté y le dije, venga, cierto que usted está diciendo todo eso porque Julano de tal tiene ese problema y usted cree que yo como pastor no he hecho nada, cierto, es por eso. El Espíritu Santo no funciona así. No se deje engañar. Se acabó el don de profecía. Entonces por hoy necesita que el pastor conozca qué es lo que está pasando. Yo oigo de iglesias que tienen problemas que porque se levantó un profeta y se levantó una profetisa. Una iglesia donde se levantaron unos profetas tan prominentes que además eran los más consagrados entre comillas, que habían alcanzado la apariencia de piedad a través de los sacrificios. Entonces un día el Espíritu Santo, según ellos, les dijo que no eran dignos de estar en medio de gente tan pecadora. Entonces se han ido para una finca y se han encerrado. Y allá hacen todas sus necesidades en el salón, no salen a comer porque no pueden contaminarse con el mundo. Pero si están pues en todo ese desorden y de pronto descubre una autoridad de la iglesia el fenómeno, se va para allá y encuentra que había una señora pidiendo que la adoraran, porque ya era la última revelación según la profecía. Hermano, por eso es que Pablo dice, el pastor no puede ser un neófito. Tiene que saber, tiene que conocer. Porque a través de este don de profecía mal utilizado han habido suicidios colectivos. En Estados Unidos más de 200 personas se suicidaron por un presunto profeta. Aquí es donde el cristiano tiene que aprender a establecer la diferencia. Entonces, el don de profecía es circunstancial, no está dirigido a un solo individuo para que lo llamen el hermano profeta como aparecen hoy, profetas por toda parte. A mí me escriben apóstoles y me escriben profetas, yo les mando las perlas, no sé cómo resulté en el grupo de ellos. En todo caso, un día resulté yo en un grupo y yo mando perlas y me escriben los apóstoles y los profetas y los mesías y de todo el mundo me aparecen ahí. Pero el don de profecía no funciona así. Era circunstancial. Algún día Dios lo usará a usted, inclusive sin pensar que le va a salvar la vida a alguien. Y es más, que ni usted se le ocurre pensar que Dios está hablando por usted. Así como suena. Porque el Espíritu Santo en el don de profecía lo utilizará el día, la hora, el lugar y la circunstancia y pare de contar. Hoy, ¿por qué la iglesia no hace alarde a ese don? Bueno, porque ahorita no tenemos que esperar que vengan a decirnos cómo debemos de vivir la vida cristiana. Ese fenómeno se fue serio en el primer siglo porque la iglesia no tenía ¿qué? La palabra. Entonces tenían que reunir. Imaginen todos los que están conmigo aquí esta mañana y nadie tiene Biblia y nadie sabe qué es Nuevo Testamento y vienen a un culto y esperan un mensaje de Dios. ¿Cómo lo pueden esperar? A través de un milagro operado por un don.
Pero como ya no tenemos ese fenómeno, ese problema, porque ya tenemos ¿qué? La palabra ¿qué? Profética más. Eso quiere decir que había profecía ¿qué? Insegura. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien con atender, porque ella nos alumbra como una antorcha en medio de la oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra. Alaba el nombre de Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay? Oficio profético hasta Juan. Ministerio profético, el que ejercen todos los que hoy predicamos la palabra. Donde profecía es circunstancial. ¿Estamos claros? Sigamos. Dice aquí, don de discernimiento de espíritus. Esta es una facultad, una capacidad de establecer la diferencia entre los espíritus buenos y los malos. Ejemplo, lo que dice Juan: no creáis a quién. Probad los espíritus si son de Dios o no. Ahí también hay que hacer un trabajo muy grande, y todos, pero de una manera especial los que son pastores y quieren ser pastores y piensan que tienen un llamamiento. La historia reciente dice que a causa de la ausencia del conocimiento del líder han llegado a cometer hasta homicidios, porque no han podido establecer la diferencia cuándo es un espíritu bueno y cuándo es un espíritu malo. Entonces encontramos gente que llaman a orar. A Abraham lo llaman a orar esta noche por un endemoniado, y va y se queda toda la noche orando por el endemoniado, y el endemoniado nada que se alivia, y él sigue orando, y enseguida se viene para la casa todo traumatizado él, y mata a la mujer a garrote, porque él está viendo un demonio por toda parte, o mata al hijo. Lo digo porque ya pasó, no es un cuento, ya pasó. Pero es porque la persona no alcanza a establecer la diferencia. ¿Qué es un endemoniado y qué es un enfermo? Entonces a mí me llama el hermano Henry a la 1 de la mañana, me llama la esposa, la hermana Jenny: hermano Carlos, venga que mi esposo está poseído, venga. Yo me voy a orar por él, y descubro de que el tipo está así poseído, una diarrea impresionante. Entonces yo comienzo a echar ese demonio afuera. No, yo no debo de echar un demonio, porque ahí no hay un demonio. Ahí lo que hay es un desorden alimenticio. Entonces aquí tenemos que aprender. En las iglesias a toda hora oran y echan fuera espíritus, fuera demonios. Se parecen a la tienda de Enrique Gómez, que a toda hora son demonios. Un día me encontré uno de ellos, pero no le dije que era pastor ni era cristiano. Comencé a hablar con él, y entonces me dijo que él era cristiano y que asistía allá. Entonces yo comencé a preguntarle: venga, si yo voy en mi carro y se me van los frenos y me estrello, ¿qué? Yo, ¿un demonio? Le dije: no, falta mantenimiento del carro. Porque hay gente que ve demonios por toda parte. Hay cadenas de radio que echan demonios las 24 horas del día. Entonces yo le pregunté a uno de ellos: ¿dónde vas? ¿Es un centro satánico o es un lugar donde se adora a Dios? Y yo: ¿por qué? Porque echan demonios todos los días y a toda hora. No puedo creer que donde esté Dios a toda hora esté el diablo. Yo no acepto, no lo acepto, ni lo predico, ni lo creo, que un creyente sea poseído por un demonio. Eso no lo acepto yo. Si usted es un hijo de Dios, el maligno, alaben al que nos guarda.
Entonces los cristianos tienen que aprender. Por eso es que tenemos tantas cosas. Estaba en una iglesia y ha llegado una persona en el momento de la oración y pide oración. Hay un pastor que está ahí con nosotros y el pastor se le ha dedicado a sacarle ese demonio a esa persona. Ahí nos dan las 9:30 de la noche y el tipo echando el demonio afuera. Y yo, por respeto al pastor, no le digo nada, pero que me reviento. Hasta que al fin me atreví, porque soy tímido, y le dije al pastor y a los que estaban ahí reventándole el oído a la enferma: hermano, no más, ya no más. Ella no tiene ningún demonio. ¿Cómo así? Y no tiene ningún demonio. ¿Qué le pasa? Tengo mucho dolor de cabeza. Echando un demonio que sale con una aspirina. Los demonios no salen con cirugías. Los demonios no salen con pastas. Los demonios no salen con bebidas. Los demonios no salen con medicamentos. Los demonios salen en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y acuérdese de una cosa: no todas las enfermedades son espíritus. Hay enfermedades que yo me las busco. Llegué caloroso, pero como el agua no sabe que yo estoy caloroso, me meto, salgo torcido. No fue un demonio, fue mi imprudencia. ¿Ok? Sé que no puedo comer azúcar y ahora me voy y me como media libra de manjar blanco, me da un coma diabético. ¿Es un demonio? Mi tío nació inválido, mi primo nació inválido y yo nací inválido. ¿Fue un demonio? Problema genético. Entonces yo tengo que establecer la diferencia. Y para eso, ¿qué pasó con él? Para eso es que yo necesito este don, para que por el Espíritu Santo yo establezca la diferencia. Estaba en una iglesia en el segundo piso, en la casa pastoral, y alguien llega desesperado: pastor, venga, ore por mi hijo que está endemoniado. Vean, no lo controla a nadie, está endemoniado y lo he traído. Bajé, olía puro aguardiente. Váyase a que le pase la borrachera, que ese no tiene un demonio como usted cree, este es borracho. Después de que le pase la borrachera, viene y hablamos. Seguro que otro va ahí a echar fuera ese demonio de alcohol. No seamos niños. Aprendamos a mirar las cosas como son. Entonces, Dios le da la capacidad por el Espíritu Santo a la persona para establecer la procedencia de un mensaje, de una enfermedad, de un comportamiento, si de verdad es un espíritu malo o no. ¿Estamos? Ay, Dios mío, qué dicha. Yo me alegro con todo esto aquí. Pero el tiempo se fue. El próximo domingo hablamos sobre los dones de adoración. Vamos a dar gracias por esta enseñanza. Espero que les haya servido de algo. ¿Cuántos quieren dar gracias? ¿Y cuántos se van a venir motivados el domingo para la tercera parte? No, esta sería ya la séptima. Esta ya es la séptima parte sobre... Y sigue otra, porque vamos a estudiar el fruto del Espíritu Santo en su orden. La idea es que usted conozca lo que usted cree. ¿Escuchó? Sí, yo creo en Dios. Sí, pero ¿por qué cree en Dios? No, es que a mí me contaron, me dijeron. No, que usted tenga una información clara al respecto. ¿Quién desea dar gracias?